Presento entonces ahora a los panelistas que están con nosotros hoy. Eduardo Lofiego, nuestro generalista, especialista en mejora continua, es consultor, fue director comercial de dos marcas muy conocidas como Bosch y Vaco, fue gerente general de Fisher Argentina, lideró el proceso de Kaizen en América Latina, responsable de iniciar los negocios de la marca Fisher en todos los países de América Latina y fundador de la filial de México. Eduardo, si podés saludar. Muy bienvenido. Bueno, Laura Maffei, nuestra doctora y especialista en estrés, es especialista en endocrinología clínica, es directora, tiene su propia empresa, de Maffei Centro Médico, publicó y presentó numerosos trabajos en el país y en el mundo, también miembro de la Sociedad Argentina de Endocrinología y pertenece al departamento de psiconeuroendocrinología de dicha sociedad, de la Endocrine Society y de la Sociedad Argentina de Osteoporosis, actualmente trabajando e investigando en profundidad sobre el estrés. Laura, saludá. Muy bienvenida. Y por último, Sergio Núñez, nuestro abogado laboralista, fundador y titular del estudio Núñez y Asociados, asesor de empresas, miembro paritario sector empleador de diversas actividades, secretario de Departamento Política Social Unión Industrial Argentina, miembro OIT sector empleador, miembro del Tribunal Arbitral de la Comisión Administradora del Río Uruguay, conferencista de diversos cursos y seminarios en Argentina. Bienvenido, Sergio. Bueno, muy bien. Les recuerdo, las preguntas las tienen que presentar en este chat que dice Q&A o preguntas y respuestas. Por escrito es donde tienen que ir preguntando los participantes de este live. Y lo estoy reiterando porque no estoy viendo todavía preguntas en este espacio. Así que voy a empezar a tomar, ahí veo la primera, voy a empezar a tomar preguntas de mis otros espacios de Workplace, y la primera se la voy a pasar de Workplace y de las que me enviaron por correo electrónico, para Laura, que dice, ¿qué hiciste con tu centro médico? ¿Lo cerraste o lo tenés abierto? Tenés que, no se te escucha. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, la atención al público, a los pacientes está cerrado, estamos todos trabajando online. Esto fue decidido una semana antes de la cuarentena y solamente se atiende pacientes en investigación, en los cuales 2 médicos van manteniendo la distancia social, barbijo y todas las precauciones absolutas para poder dispensar medicación y enviársela a los pacientes, pero está toda la actividad en videoconsultas y en actividades de prestaciones online, y tanto las secretarias como los médicos estamos trabajando home office. Bueno, gracias Laura. Tengo una consulta que probablemente tanto Sergio como Eduardo, bueno, cualquiera de los tres podría responder. Dice, necesito saber si existe alguna recomendación sobre la rotación de personal, ya que tenemos la intención de rotar al personal de oficina semanalmente, haciendo 2 grupos de trabajo de oficina. Cuestión que la mitad trabaja desde la oficina y la otra mitad desde la casa. Y en caso de tener un infectado, poder usar al grupo de backup mientras el grupo que tuvo contacto con el infectado hace cuarentena. ¿Qué opinan? ¿Sergio? Es una alternativa, creo que está bien pensado. Tendrían que también mantener algunas otras cosas, distancia social, los elementos de seguridad y todo lo demás, para tratar de proteger lo máximo posible. Y asumo que esta debe ser una de las actividades exceptuadas del aislamiento, en consecuencia estará produciendo elementos esenciales dentro del aislamiento, porque si no estaría en infracción con la legislación vigente a la fecha. Gracias, Sergio. Y tengo otra para vos de Gustavo que dice, ¿qué responsabilidad nos cabe como empleador si un empleado se contagia COVID-19 en el trabajo? No estamos considerados como actividad esencial, hacemos protección contra incendios, pero las grandes industrias solicitan nuestros servicios. ¿La ART cubre? Hay algún otro debate que hacer antes de eso, evaluar y definir si el COVID-19 es una enfermedad profesional, o el RT cubre enfermedades profesionales. Por la naturaleza de esta enfermedad no se sabe todavía si es enfermedad profesional. Sí hay que denunciarlo a la RT en caso de tener un siniestro de esta naturaleza, y después la cobertura vendrá a continuación. Tengamos en cuenta
me distrajo el perro que vi por ahí. Tengamos en cuenta que no hacer actividades esenciales es caminar por la banquina, ¿no? Ok, vamos para el perro, una pregunta. Si tengo que abrir mi fábrica la semana que viene, ¿cuáles son las 3 cosas más importantes que tengo que tener en cuenta? Bueno, primero, hoy el protocolo de seguridad lo tiene que tener bien definido. Segundo, ¿qué va a producir? Primero tiene que analizar los productos A, cómo están sus stocks y demás, y si necesita entrar en actividad. Y tercero, formar equipos de polivalentes, o sea, aquellos funcionarios, empleados que pueden hacer una misma función a pesar de que no es la responsabilidad. Y entonces va a poder operar con la mínima cantidad de gente. El objetivo es que pueda trabajar sin la mínima cantidad de gente que sea posible. ¿Laura? Esto un poco para todos y en hilación con lo que veníamos hablando, hay que tomar conciencia de que esto no explotó. Y tenemos que tener los protocolos de seguridad, pero tenemos que tener muy internalizados cada uno de nosotros que no nos podemos contagiar y que no se puede contagiar nadie. Realmente hay que tener muchísimo cuidado con este virus y que tienen que pensar muy bien cómo se va a trasladar la gente y qué equipamiento va a tener, cómo van a ser los barbijos, cómo les van a imponer una rutina de lavado de manos y la distancia social y la protección en cada uno de los ítems y lugares que están transitando. Realizaron, como hablábamos recién, la mayor cantidad de trámites, el papel transmite el virus, el aire expirado transmite el virus, así que hay que sentarse a pensar muy bien antes de arrancar de vuelta a trabajar o continuar trabajando en las condiciones que estemos. Mucho respeto a este virus, y no me voy a cansar de decirlo. A ver, ¿cómo seguir? Sí, déjame, sí, te tomo la pregunta para que la escuchen los que no están viendo el chat. ¿Cómo seguir haciendo proyectos si muchos colaboradores entraron en una situación de pánico y pensando que el futuro es muy negro? La realidad es que hay que trabajar con los equipos. Hoy en día es muy importante tener la mayor comunicación que se pueda, online o presencial, darles toda la contención, entender lo que les está pasando, establecer un vínculo humano y de empatía con ellos, transmitirle como nunca el liderazgo y tratar de que entiendan, digamos, de cómo poder bajar el nivel de estrés que están pasando, que están en un nivel donde, digamos, la ansiedad ha crecido mucho, los pensamientos negros realmente se han instalado, el hecho de estar permanentemente con pensamientos repetitivos acerca del COVID, hay que trabajar con ellos online. Yo me ofrezco, si querés, para darles una charla, para conversar con ellos y para explicarles de alguna manera cómo podemos empezar a modificar esta manera de, digamos, por supuesto que es lógico que se sientan así, pero que tenemos que poder correr este eje y, bueno, darles algunas técnicas como para poder bajar y para poder estar con una perspectiva más que lo vamos a lograr, porque lo vamos a lograr. Ok, y en función de algo que acabas de decir y una pregunta que tengo, que se la voy a pasar inicialmente a Eduardo, y después Sergio, si vos querés comentar también, porque está relacionado con algo que estábamos hablando en la previa, que es uno que tiene una fábrica y dice, ¿qué me recomendarían en términos de la circulación dentro de mi fábrica? Bueno, lo que yo le puedo recomendar son los pasillos de una sola mano. Eso resuelve el problema de que la gente nos esté interfiriendo. Los pasillos de una sola mano son una gran solución, ¿no? Y todo lo que estuvo diciendo Laura hasta ahora, de tener todo muy claro, paso a paso, qué tienen que hacer, cómo tienen que apretar el botón del baño, si tienen que tener un papelito, si no lo tienen que tener, cuántas veces hay que lavarse la mano. Una cosa importante que no se tuvo en cuenta, el tacho de residuos color rojo, donde poder depositar todo lo que sea descartable, para después cerrarlo y que eso mandarlo a las empresas que retiran ese tipo de material, ¿no es cierto? Ok, muchas gracias. Voy a ir con una pregunta para Sergio de Ricardo, y les quiero recordar, porque estoy viendo poca actividad o pocas preguntas en el chat, que aprovechen para preguntar. Esto es totalmente a medida. La idea es seguir hasta las 7, solamente si tenemos
suficientes preguntas. Si agotamos las preguntas antes, cortamos antes, no la vamos a alargar, pero aprovechen que tenemos hoy a 3 especialistas sobre tanto temas relacionados con la salud y el estrés, temas generalistas y industria, comercio, mejora continua, y nuestro abogado laboralista Sergio. Sergio, para vos, de Ricardo, un miembro de mi grupo es una empresa constructora que suspendió a su personal, tiene a los obreros suspendidos. A ver, estoy tratando de leer bien la pregunta. Un miembro de mi grupo es una empresa constructora que suspendió a su personal hora. Tiene a los obreros suspendidos, llamado a la empresa de manera muy agresiva. Parece que los obreros suspendidos están llamando a la empresa de manera muy agresiva diciendo que el sindicato no quiere pagarles porque el gobierno prohibió las suspensiones. Ahí está. ¿Qué puede hacer? Indudablemente el Estatuto de la Construcción es un estatuto híbrido en el cual hasta se tiene un seguro de desempleo, que las empresas no pagan las vinculaciones, hay artículos que prevén suspensiones que también son cubiertas. Indudablemente con tribunales cerrados es muy difícil, pero yo le aconsejo que siga insistiendo con el tema del sindicato. Desde el punto de vista objetivo, peor sería tener que despedirlos y que la gente trate de acompañar a la empresa con contención durante algún tiempo. El empresario también podría haber cesado los contratos de la construcción y estarían en peor situación, tratar de llegar por ahí. Y con respecto a la pregunta anterior, muy cortito, que decía Eduardo, también hay que revisar los procesos internos de la empresa. A veces se hace transitar a un trabajador de punta a punta de la empresa para que lleve un papelito para una autorización de un jefe. Foto, WhatsApp, y no se mueve ninguno del taller. Y no hay papelito firmado, y no hay circulación de lapicera, de billetera, de nada. Simplemente eso, gracias. Ok, va otra para vos, y después voy a volver sobre este tema, porque evidentemente acá hay cierta necesidad de conversarlo. Para Sergio, si uno tiene encaminado un pedido de PPC al Ministerio de Trabajo, ¿se puede igualmente aplicar el 332 que aún no se reglamentó cuando está reglamentado? Yo seguiría los 2 procedimientos, porque personalmente si él tenía un procedimiento anterior y sale, debería salir de otro área de presupuesto y con otro monto. Este PPC expreso, como le dice, simplificado, que tengo dudas que sea simplificado, porque ya me enteré de unos cuantos requisitos que van a pedir y que lo van a complicar, pero este PPC va a ser de un monto superior, de 6.000 a 10.000 pesos, con lo cual podría eventualmente intentar este nuevo bajo la nueva metodología cuando salga reglamentado y cuando esté abierto. Después desiste del anterior. Esto me lo han pedido una empresa de desistir del anterior para concederle el actual. Ok, y vuelvo con algo que hablamos antes, que la pregunta está tratando de aclarar, ¿no? Era este tema de tener a los trabajadores repartidos en 2 turnos, entonces si alguien se enferma, tienen el backup del otro grupo. Dice, somos una empresa de actividad esencial, transporte de mercadería, la consulta es sobre el personal de oficina, queremos tener un backup de personal, dividir la empresa en 2 grupos, pero no tenemos claro cuánto tiempo es recomendable la rotación. Podría ser semanalmente, pero quizás sea poco tiempo. En la oficina tenemos 20 personas fijas. Los choferes, cuando entran en la oficina, les hacemos tomar todos los recaudos de ingreso a la oficina y demás. Entonces creo que está tratando de tener más detalle acerca de cuánto tiempo recomendarían hacer estas rotaciones. ¿Alguien se anima a tomar esta? Pienso que la más adecuada es Laura, pero Sí. por el periodo de incubación, ¿no?, que tiene la persona, me parece que una semana es corto el plazo, ¿no?, cuando hay altos riesgos de gente que está transitando, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. La verdad que de acuerdo a las necesidades de la empresa, pero 14 días sería el mínimo tiempo de rotación para que el otro grupo tome la posta y estemos seguros de que no hay ningún infectado en el grupo siguiente, digamos. Ok, hay un par de preguntas con respecto al decreto 332. ¿Alguna novedad sobre su reglamentación? La semana que viene habría que pagar cargas sociales. Novedades de la reglamentación no hay, más que sabemos que hay varias dependencias trabajando en ello. Yo presumo que la dificultad de reglamentación está en la base que se delegó la representación en el Ministerio de Trabajo, en ANSES y en AFIP, con lo cual debe haber algunas cuestiones administrativas a resolver. Sé que están trabajando, pero no hay novedades. Lo deseable hubiera sido que la reglamentación lo hubiera tenido las 48 horas de llegar,
toda vez que incluso prevé beneficios para cargas sociales de marzo que ni siquiera se están pudiendo liquidar. Dicho sea de paso, en cargas sociales de marzo algunos clientes están pagando solamente las retenciones al trabajador, los que les venció el quit, y están esperando a ver si en los próximos días sale la reglamentación completa para ver si pueden aprovechar el beneficio del 95% de ahorro de las cargas sociales patronales, por decirlo de alguna manera. De no obtenerlo, pagará una pequeña multa y una carga de interés limitada. Y otra pregunta para vos, Sergio, de Lilia. En el caso en el que se llega a un acuerdo dentro del marco del 223 bis de suspensión del personal y pago de salarios no remunerativos, ¿corresponde sobre los mismos el pago de ART? El acta no dice nada. Si corresponde el trabajo, ¿el pago de qué que se me cortó? De la ART. ¿En qué supuesto? Durante el artículo 223 bis, me está preguntando. Sí. En principio sí corresponde. Incluso corresponde también el pago de obra social. Tiene la cobertura esa, del pago de obra social. O sea, no es totalmente libre. Lo que pasa es que el ahorro general es muy importante, ¿no? Tengo una pregunta que no está asignada, pero por ahí se la paso a Laura y después si alguno tiene otra cosa para comentar lo hace. De Lara, que dice, buenas tardes, nosotros somos comercio exterior y estamos ya disponibles a volver a la actividad laboral. Con el tema del almuerzo, muchos empleados salen a comprar comida. ¿Qué se aconseja para el almuerzo? En cuanto a la comida, o así sale o no sale, para el momento de salir, la comida tiene que ser sana, saludable, no hay ningún tipo de problema en cuanto a la comida en general. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con la salida, la vuelta a entrar, el contacto, la distancia social, el lavado de manos, el papel que transmite, tengan en cuenta que cada vez que se desplaza alguien que pueda estar contagiado y que no pueda no tener síntomas, son 20 personas y así en forma exponencial que tienen riesgo de contagio. Así que yo les diría que traten de ver de qué manera pueden moverse lo menos posible y tener el mayor de los cuidados en el caso de salir a comer afuera. Creo que no hay que minimizar para nada que estamos en una guerra. Realmente parece difícil transmitirlo desde este lugar, porque nosotros todavía no vimos caer las bombas y nos están diciendo que bueno, que está todo bien, y esta cosa rara de que en España pasan estas cosas y se muere la gente, acá es como que no lo estamos viendo. Pero tenemos que tener muchísimo cuidado, digamos, en aquellos que van a tomar la decisión yo lo que veo es que la mayor parte de las empresas están muy ligadas y muy, embaladas, que lo entiendo, porque imagínense, yo cerré mi centro médico, así que entiendo perfectamente el tema de querer volver a la actividad o empezarla, pero tienen que tener muchísimo cuidado, pero mucho cuidado. Así que yo les aconsejaría que para cualquier desplazamiento sean lo más cuidadosos posibles. Traigan la comida a la empresa, estén en un lugar, coman separados, tengan mucho cuidado con la recepción, lavarse las manos, tocar las cosas con la mano izquierda. Saben que eso es una cosa medio boba, ¿no? Pero en realidad la mano izquierda uno se la lleve mucho menos a la cara que la derecha. Así que si abren un picaporte, si tocan el botón cada vez que hacen alguna de esas cosas es una posibilidad de contagio. Así que antes y después tiene que haber una lavada de manos feroz, que es lo único, el jabón que destruye este virus. No alcanza con un poquito de alcohol en gel. Tengan mucho cuidado cómo van a organizar la comida de sus empleados, dónde, en qué, cómo van a traer la comida, etc. Tienen que ser muy cuidadosos, porque esto se propaga a una velocidad infernal. Bueno, yo lo que estoy aconsejando en este punto es que directamente no salgan más a comer, ¿no? Que directamente traigan la comida a la empresa, la higienizan con alcohol, con jabón, las cajitas que traen, o que se traigan la vianda, pero salir de la empresa, únicamente el que entró se lo declaró apto y no tiene que salir nunca más. Esto es para que mañana empiecen a operar así. Bueno, gracias. Tengo una pregunta para Sergio. Dice Maximiliano, tengo una heladería. ¿Es un producto esencial? Y otra, en este momento estoy haciendo delivery. ¿Qué pasa con los empleados que no se presentan a trabajar?
El helado es un alimento por el código alimentario, y los alimentos están exceptuados. Desde ese punto de vista, sí. Ahora, si vos me decís que socialmente es esencial que comamos helado, parecería que no, pero bueno, por la definición semántica diría que sí. Y si los empleados esenciales, si entendí bien la pregunta, no se presentan a trabajar, pueden ser intimados, están obligados a trabajar por las disposiciones de la emergencia sanitaria, y en caso de no asistir, perderían el derecho a la remuneración y pueden ser incluso sancionados, e incluso se lo puede, si es un trabajador esencial, se le intima el reintegro, coercimiento de abandono, y puede llegar a romperse la relación laboral, aún con la vigencia del decreto 329. Y Sergio, Diego dice, ¿cuándo se termina la suspensión de despidos por fuerza mayor? ¿El 30 de mayo? Si no se prorroga y no se reactivó la actividad en ese rubro, se vienen los despidos. ¿Está previsto que el Estado ayude con esos despidos para evitar que la empresa quiebre y pierdan todos el empleo? El decreto estableció 60 días y esto termina el 30 de mayo. Lo que no termina el 30 de mayo, que termina el 10 de junio, es la doble indemnización. ¿Qué va a hacer de aquí al 30 de mayo? Es difícil, sobre todo si tienen en cuenta que la resolución 279 deroga la resolución 219, sacándonos todos los beneficios no remuneratorios que habíamos conseguido, y encima le pone vigencia a la 279 la fecha que entró en vigencia la 219, una ley retroactiva con bastante curiosa técnica legislativa. Tengo una pregunta para Eduardo. ¿Cómo equilibrar mis necesidades de caja en el corto plazo con mi capacidad productiva? Las necesidades de caja depende de qué son. Si son para salarios, tiene alguna cobertura crediticia. Para utilizar, para comprar materias primas o productos para elaborar algo, con mucho cuidado, primero tiene que hacer una planificación muy ordenada, teniendo en cuenta las nuevas cifras de ventas. De la experiencia que tengo de todas las empresas que estoy manejando, la mayoría no necesita producir absolutamente nada, por lo menos por 60 a 90 días, porque los stocks que tienen con la baja venta le hacen que no necesite hacer nuevas erogaciones en el costo de la mercadería vendida. Gracias, y tengo una pregunta para Laura que está vinculada con el estrés y dice, bueno, estoy estresado y siento o percibo que mis empleados también. Si tuvieras que recomendarme un hábito para incorporar que me ayude a reducir mi estrés, ¿cuál sería? No se te escucha, estás... Si querés lo charlamos, porque no hay una sola respuesta para cada uno, digamos, para todos, sino que cada uno tiene su propia reactividad, percepción al estrés, y cada uno tiene su mejor, digamos, descarga. Hoy en día necesitamos tener una reacción de estrés adecuada, porque tenemos que funcionar en alerta y resolviendo, ni mucho ni poco. Y hay quienes realmente manejando una actividad física que permita descargar en forma cada 3 horas, bajo la forma de pausa activa, pueden ayudar muchísimo a bajar el nivel de hormonas de estrés elevados. Hay quienes realmente se aprenden a respirar y a relajar, y a respirar con el abdomen, y relajar más pausadamente, pueden llegar realmente a cada 2-3 horas también, ahí bajando estas hormonas de estrés. Generalmente tratar de evaluar, digamos, un plan B para cada una de las situaciones que vivimos, aunque después no se cumplan, aunque después no logremos, no sea esa la verdadera reacción. Hay que entender que una reacción de estrés es aumentar las hormonas de estrés, y que en este momento estamos todos con el nivel de hormonas de estrés muy alto. Bajarlo al nivel adecuado va a hacer que nuestro cerebro funcione en una mucho mejor alerta. Hay quienes, digamos, necesitan, y que generalmente se recomienda, guardar 1 hora por día para una actividad placentera que pueda llegar a mejorar todos los antídotos que tienen las hormonas de estrés para poder bajar estas hormonas. Y después, si querés, vos escribime y charlamos un rato y te cuento un poco más en función de lo que vos me digas, de qué manera podemos bajar tus hormonas de estrés. La verdad que nada de todo esto va a cambiar la realidad que tenemos al lado, pero si nosotros empezamos a gestionar y a tener un mejor control sobre nuestro estrés, seguramente vamos a encontrar las soluciones más apropiadas para cada una de las situaciones. Y la gestión del estrés en este momento es
muy importante para encontrar la resiliencia y la adaptación adecuadas para poder salir adelante, y es así como lo vamos a lograr. Muchas gracias, Laura. Y no me acuerdo, ayer o anteayer, hablábamos alguien mencionó en este espacio, cómo cae el coeficiente intelectual cuando uno está bajo estrés. Pensamos peor y tomamos peores decisiones. Así que, digo, otra La razón realidad más que es tal cual así, digamos, nosotros estamos preparados para estar bajo lo que se llama el estrés agudo, es decir, el famoso mamut que uno pone como ejemplo, en el cual en ese momento el cerebro está hipervigilante, hipermemorioso, en ese momento tiene la mejor capacidad de reacción, se focaliza exactamente en la amenaza para poder salir adelante. Cuando el estrés es crónico, porque estamos enfrentando muchos estresores, como si tuviéramos muchos mamuts alrededor, las hormonas de estrés permanecen elevadas y dañan las neuronas, dañan la conectividad neuronal, dañan la plasticidad neuronal, no nos permiten tomar buenas decisiones porque estamos tan focalizados, COVID-19, que perdemos la perspectiva en general. La realidad es que a partir de ese momento estamos en situación de realmente no poder tomar las mejores decisiones. Por eso, tomarse un pequeño espacio y tomar un poquito un campo de reflexión acerca de qué manera cada uno de nosotros puede gestionar mejor el estrés, es formar parte de la respuesta, tanto como un plan de negocios o tanto como un plan de crisis, tiene que formar parte de la gestión de esta crisis. Ok, muchas gracias. Para Sergio de Ignacio, un miembro con empresa metalmecánica me dijo hoy que quiere definir el 223 bis y cuando habla con los delegados le dicen que espere hasta cuando se reinicien las operaciones. Le comenté que también hable y defina con cada uno de sus empleados las suspensiones y la quita en sueldos y que lo haga ya. ¿Mi recomendación es correcta? ¿Y qué otra acción debería encarar? Ahí conecté. Evidentemente los delegados están queriendo hacer una ventaja, seguir cobrando el pleno sueldo cuando a él no le alcanza posiblemente para poder soportar todos los gastos que tiene la empresa, y desde el punto de vista objetivo quieren, como se dice, patear para adelante los 23 bis. De lo que yo creo es, no es necesario esperar, puede hacerlo ahora mismo. No sé cuál es el sentido es cuestión de conversación y de explicarle a los muchachos, no vamos a tener los fondos para asumir esta circunstancia. Los sindicatos con los que me han tocado tratar, en general, son permeables a esto porque reconocen la situación. Y por otra parte, lo que hay que hacer entender a la gente, que muchas veces no se entiende, es que acá estamos todos en el mismo bote. O sea, esto es un problema común, no es un problema de la empresa ni un problema de los empleados, es un problema de la sociedad, es un problema del mundo. Se tienen que poner como socios de sus propios empleados para que entiendan que esto es para el bien de todos y para salir todos caminando. Gracias. Tengo una para Eduardo de José, que dice, industria autopartista que está parada, tiene 350 personas, la caja ya no le alcanza para pagar la segunda quincena, no consigue que los bancos le den crédito hasta ahora, les queda suspender a la gente. El sindicato se opone y posiblemente, si lo hacen cuando se reactiven, no trabajen si previamente no se ponen al día. ¿Qué recomendás? No. Primero, es bastante extraño. La flexibilización de los créditos día a día avanza. Hoy muchos bancos se han adherido a este tema. Empresas que no estaban bien le han dado la masa salarial, pero en el momento no tiene otra alternativa que buscar ayuda en el banco. Y lo otro es buscar una negociación, si tiene el sindicato, una negociación con el sindicato para tirar un poco la pelota adelante, ¿no? Es lo que dijo Sergio recién, esto tiene que ser un complemento entre el sindicato, la empresa y los trabajadores. Nadie puede ponerse en una situación totalmente dura porque pierden todo. Sergio. Si la situación es tan dura y tan grave como la plantea, yo forzaría el conflicto.
forzaría el conflicto para que realmente abra una instancia del Ministerio de Trabajo dentro de la manera que se pueda. Se están pudiendo hacer algunas presentaciones vía online, dependiendo de la jurisdicción, y sobre esa manera ver si se obtiene incluso hasta una conciliación obligatoria. Ya en el gremio papelero, si en algún otro que no querían abastecer a la cadena de valor porque no estaban incluidos en el primer decreto, hubo conciliaciones obligatorias respecto de este tema. Gracias. Guadalupe pregunta para Laura, ¿el dinero en efectivo transmite el virus? Si así fuera, ¿qué medidas debo tomar? La verdad que sí, y en principio se considera que puede durar prácticamente una semana, entre 4 días y una semana. Así que el tema del dinero es un tema muy complicado, y la realidad que digamos, el mejor consejo, que no siempre se puede, es manejarse online, ¿no? Pero en todo caso, si no, te pones un par de guantes y lo contás, lo separás y te sacás los guantes, y bueno, digamos, la persona que lo tome, si yo te digo que estás llevando un papel que te puede durar entre 4 y 7 días el virus ahí. Así que no los podemos poner, podemos rociarlo con alcohol en el 70-30, pero lo ideal es no tocarlo, y si no, tocarlo siempre con guantes y después sacarse los guantes. Mucho cuidado con la transmisión, digamos, de papel, a quién uno lo va a hacer, porque si uno va a entrar a pagar un montón, es un riesgo importante el tema del dinero en papel. Ok, gracias. De Gustavo para Sergio. A esperas de novedades de la reducción del 95% de cargas sociales, ¿conviene liquidar sueldos ahora o se puede esperar, ya que si liquidamos ahora se podría perder el beneficio? No necesariamente que se liquide ahora el sueldo pierde beneficio, lo que no tendría que liquidar es las cargas sociales. Con la liquidación del salario de los trabajadores no lo pierde el beneficio. Y además, bueno, también tampoco sabemos cómo viene la reglamentación, pero entiendo que no se va a perder y que retenga los aportes patronales para el momento pertinente que salga la reglamentación. Marcelo pregunta, si les hago usar máscaras totalmente normalizadas y se rehúsan, ¿cuál es mi acción a tomar? Si es para mí, contesto, si es una actividad esencial, están obligados a hacerlo. Puede suspenderlo, puede dejar de pagar, suspenderlo, puede suspender, mandarle un telegrama intimándolos a trabajar. Ante la negativa, lo puede aplicar sanciones, eventualmente podría intimarlo al reintegro y a prestar tareas directamente como bajo percibimiento de abandono. Y si pregunta por las máscaras, si son obligatorias, dependiendo de la actividad que hagan y como sea, ¿no? Pero bueno, está reglamentado como obligatorias. Ok, y otra pregunta que entiendo que es para vos, de Washington, dice, tengo 3 miembros dentro de mi grupo de empresas esenciales, están teniendo empleados que no quieren ir a trabajar, y los que sí van se quejan porque no van todos, pero todos cobran igual su salario. ¿Hay soluciones legales para esto? Y no, lamentablemente es un problema que desde el momento en que se privilegió a los que no trabajan, no tiene mucha solidez. Podría ser el 223 bis para los que no trabajan, con un pago menor, y que los otros, los que trabajan, cobran regularmente. Pero siendo una esencial, probablemente tenga que ver si le conceden el tema crítico, ¿no? Algunas Ok. empresas le están dando algunos beneficios adicionales como para compensarlo, si se justifica, ya que están trabajando con dotaciones más acostadas y demás. Gracias. Una para Laura de Fernando. Somos una empresa constructora y tenemos que hacer tareas de remodelación y ampliación de un hospital. Aclara, sin contacto con enfermos ni con médicos. Tenemos aproximadamente 40 operarios, los dividimos en 4 grupos de 10 que trabajan divididos en 2 turnos y en 2 sectores separados, para que en caso que haya un enfermo solo caigan en cuarentena otros 9. ¿Es suficiente? ¿Es exagerado? Y si se detecta ese supuesto caso, ¿cuántos contactos habría tenido? ¿Es útil esta división? Pregunta. Sí, claro que la división es útil, pero no termina ahí. Cada uno va a tener sus propios protocolos, tienen que seguir conservando la distancia social, no pueden estar a más de 2 metros, digamos, de cerca, tienen que seguir teniendo mucho cuidado, tanto el ingreso como el egreso a la obra, y todos los cuidados de los cuales ya estuvimos hablando, y sobre todo la distancia de 2 metros se tiene que conservar.
nada es exagerado y se los digo realmente, hay que tener muchísimo cuidado, así que cada uno tendrá que ver un poquito sus protocolos, pero dividir para tener menor tránsito, para tener menos contacto. El tema está que, bueno, acá cada cuánto están trabajando ellos, porque tener en cuenta el periodo de incubación del virus, como ya hablamos, y bueno, y que estén separados, no pueden estar todos juntos, de ninguna manera. Ok, tengo una pregunta de Maximiliano, el que vende helados, que dice para Eduardo, en mi local, ¿puedo vender helados en mi local sin que la gente entre a mi negocio y despachar como si fuera una farmacia? Sí, sí, lo puedo hacer, sí, sí, lo puedo hacer tal cual, pero ella tiene algunas alternativas que son los acrílicos que han puesto ahora para evitar el contacto de la persona con el cliente y entregar por un costado, ¿no? Pero sí, lo puedo hacer, no tiene ningún problema. De Alberto para Sergio, una empleada de una actividad exceptuada del aislamiento social estaba de vacaciones antes de declararse la misma. Se debía reincorporar el lunes y dice que no lo hizo porque al declararse el aislamiento las vacaciones se suspendieron y no fue convocada por la empresa para hacerlo. ¿Qué recomendás? La pregunta tiene dos partes. Lo del aislamiento, lo de la suspensión, si las vacaciones corren por el aislamiento, las vacaciones, en gran parte de las foros que nosotros estamos hablando, se considera que sí. La segunda parte no la escuché, Alejo, de la pregunta. Hay una segunda parte, ¿me la podés repetir? Sí, espérame porque ya la verdad que está. Dice que tenía que reincorporarse el lunes, no lo hizo porque al declararse el aislamiento las vacaciones se suspendieron y no fue convocada por la empresa para hacerlo. Siendo esencial, podría convocarla a la empresa y con eso subsana, y después si queda algún día de vacaciones lo puede compensar en una época de baja más adelante. Eso era lo que me faltaba. Ok, y Gonzalo dice, ¿el artículo 223 bis se puede aplicar para los empleados fuera de convenio? En este caso no hay sindicato. En esos casos sí se puede aplicar, pero lo que pasa es que en esos casos el Ministerio está pidiendo un trámite individual, que posiblemente no vaya a tener este trámite más rápido que se está previendo o pergeniando para el caso este. Y sería aconsejable que tuviera patrocinio letrado. Pero el Ministerio ha tomado 223 bis para personal jerárquico y fuera de convenio. Y tengo una pregunta de Adrián, no sé si para quién es, pero la hago y a ver quién la toma. ¿Están reglamentadas las máscaras como obligatorias? ¿Me podrían pasar la cita? En el anexo 3 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo hay un párrafo que habla de las máscaras, que son las N95 y N100, que son las que están aprobadas, y está específicamente ahí indicado. Tengo una pregunta de Adriana para Sergio. Quisiera que me explique cómo aplicar el decreto con el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo para ahorrar en las cargas sociales. Bueno, voy a tratar de interpretar la pregunta. El artículo 223 bis es independiente de los otros beneficios. O sea, ella puede presentar el pedido de reducción de cargas sociales al 95% si es una empresa que está sin actividad y que tiene una sensible baja de la facturación, y también puede utilizar el eventual beneficio de la asignación complementaria que estaría pagando el gobierno como parte de lo que la empresa tiene que pagar por el artículo 223 bis, con lo cual pagaría menos del 70% del bruto si esa es la propuesta que le va a hacer a sus trabajadores. El trabajador percibiría el 70% y la empresa pagaría de menos. Pero bueno, hay que presentarlo en el Ministerio y hay que seguir hasta la homologación con el acuerdo sindical y con patrocinio legal o sindical de los trabajadores. Tengo una pregunta para Laura. Leí un estudio que dice que la mitad de los pacientes con enfermedad coronaria no toman adecuadamente el medicamento que el médico les receta. ¿Cuál dirías que es la razón más profunda para que las personas no se cuiden a sí mismas? Interesante la pregunta, pero son seguramente personas que, así como yo les dije que es tan importante estar en la curva media
del estrés en general en la vida, y aquellas personas que son hiperreactivas al estrés son aquellas que van a estar súper preocupadas, seguramente mucho más atravesadas por la ansiedad, que van a ir a comprar todo lo que haya en el supermercado, con el ejemplo COVID-19, y aquellas personas que en general tienen una muy baja reactividad al estrés, son aquellas personas que van a salir, van a violar la cuarentena, no van a ver absolutamente ningún tipo de, digamos, peligro, por lo tanto no va a haber ninguna amenaza y no van a tomar ningún tipo de recaudo. Hacer cambios en el estilo de vida de cada uno de nosotros es muy difícil, hay muchísimos estudios que muestran la dificultad y el fracaso en muchísimas situaciones para implementar cambios de estilo de vida y ingesta de medicación y sostener tratamientos crónicos y a largo plazo. Pero bueno, la negación, la falta digamos, de adaptación tienen mucho que ver, pero es un tema como para que si quieren lo charlamos largamente, porque hay muchísimos estudios al respecto y no siempre es tan fácil dar una respuesta así tan en concreto. Ok, muchas gracias. Tengo una pregunta que te la voy a pasar a vos, Eduardo, porque te escuché no me acuerdo ya si fue en el webinar o en uno de estos encuentros, de la experiencia que tuviste en Toyota, no sé si con este sindicato en particular, pero Marcelo dice, estamos con todas las medidas de sanitarias, más las máscaras, y ahora daremos gratis la vacuna de la gripe. Sin embargo, el sindicato del plástico está oponiéndose a las acciones que tomamos de amonestaciones o suspensiones por no presentarse a trabajar y rehusarse o no usar, se están rehusando a usar las máscaras. ¿Qué recomendás? Me imagino que la pregunta acá es, no la está haciendo, pero ¿qué recomendás para tener mejor vínculo con el sindicato? Bueno, como dijo Silvina, lo que no se hizo en la historia con el sindicato es difícil hacerlo ahora, ¿no es cierto? Si ya se tenía mala relación. Pero vuelvo a repetir lo que dijo Sergio. Esto es una cuestión de la sumatoria de empresa, trabajador y sindicato, entendiendo que la empresa está haciendo lo mejor para esta pandemia que nos tocó vivir. Es muy difícil que el sindicato no entienda que la empresa lo que está tratando es proteger a sus trabajadores. Seguramente debe haber alguna otra disputa, o a veces siempre hay que tener el principio de acción y reacción, ¿no es cierto? Generalmente se producen reacciones por acciones que hice antes. Entonces hay que ver cuáles fueron, pero la recomendación es, en el periodo de crisis, yo me senté con el plástico metalúrgico, los viajantes de comercio y comercio, para pactar cómo trabajamos, 2002, 2003, 2004, 3 años fueron, que las condiciones fueron totalmente distintas a las que habían sido en el 2000, 2001, hasta la crisis, ¿no es cierto? Entonces, repactar es lo único que le queda, no tiene otra alternativa. Laura. Quisiera agregar un par de puntos, digamos, que una cosa son las máscaras estas que nombramos, que son para el personal de salud. La máscara, es decir, hubo mucha controversia, y de hecho hay mucha crítica a la Organización Mundial de la Salud, a su liderazgo, a su respuesta, y bueno, digamos también a la relación que tiene su presidente, que es de Etiopía, con Etiopía y los chinos. Pero la realidad es que una persona que va a usar la máscara es una persona que no se va a proteger en sí mismo, un empleado, y hasta ahora hubo mucha lentitud en dar una respuesta hasta dónde tenían que usar máscara o no como recomendación de la Organización Mundial de la Salud la población en general. Porque bueno, también hay una realidad que el más del 13% de los muertos son médicos y que los que requieren realmente del uso de ese tipo de máscaras, NH, etcétera, son los médicos, no es la población general. Pero a raíz de esto que digamos estuvimos viendo hasta ahora y que uno en el aire expirado puede utilizar máscaras o puede comunicar o transmitir, contagiar el virus a personas dentro del área laboral o en la calle o como fuera, estas indicaciones empezaron a cambiar, y si bien la Organización Mundial de la Salud no está estableciendo todavía ya una pauta muy concreta, sí se está empezando a recomendar el uso de barbijos caseros o barbijos no médicos, porque si no se agotaría la producción y aquellos que realmente la necesitan no lo tendrían,
Pero sí, pero tener mucho cuidado también cuando uno se saca este barbijo y lo limpia y lo manda a lavar, digamos, porque uno llega a la casa e inmediatamente tiene que sacarse el barbijo y lavarlo con agua, jabón, así como sus manos. Está empezando a recomendarse que quienes no sean médicos usen barbijo, pero no el barbijo médico, digamos, sino que el barbijo que tiene, digamos, de fabricación casera, de que uno pueda comprar, pero que no es la máscara NH como la que está establecida digamos, para los profesionales de la salud. Ok, déjame interrumpir porque tengo preguntas que a 10 minutos quiero asegurarme que despejamos. Entonces, Eduardo, ¿algo para agregar a esto? Voy entonces con Sergio. Gustavo pregunta, ¿el artículo 223 bis se puede aplicar al sindicato de comercio individual o colectivamente? ¿Se entiende la pregunta? Colectivamente se debe estar refiriendo a todos los casos, individual será el caso de empresa. Lo que se aconseja habitualmente siempre es la empresa con su comisión interna o con sus delegados o delegados pactar cuáles son las condiciones, los delegados los llevan al sindicato para negociar y se presentan al Ministerio de Trabajo. Si va directamente con la conformidad, es mucho más rápido. Si no, bueno, el Ministerio va a citar al sindicato para que se pida. En general, si no hay oposición, que tiene que ser fundada y no cualquiera, y ahora tienen pocos elementos para fundarlo, si no hay oposición, lo va a homologar y va a ser exigible a todos los empleados. Y déjame hacerte dos más que van más o menos de temas parecidos, ¿no? Pablo pregunta, si se presentara el 931 normal sin beneficios, ¿qué sería lo mínimo que debería pagar? ¿ART, obra social, lo retenido al trabajador? Lo mínimo serían las retenciones al trabajador para evitar conductas penales. Y después, bueno, que con su contador evalúen la forma más adecuada de presentar el 931, si es que se puede presentar parcial o de qué manera lo puede llegar a proteger respecto a una eventual reglamentación futura que estamos esperando. Y esta dice, Gonzalo, para poder tomar los beneficios del 223 bis respecto a los aportes y contribuciones del 931, ¿el acuerdo debe estar homologado sí o sí por el sindicato y ministerio? De no formalizarlo, ¿cuál sería el problema? El sindicato no homologa, el que homologa es el ministerio. El sindicato simplemente le dan traslado y en general no aprueban, pero tampoco formulan oposición. Y con eso saldría la homologación. Con la homologación es lo que le permite la exhibición de los aportes. Sí tendría que pagar carga social, obra social y demás, ¿no? El 223 bis también se podría hacer en forma personal, en forma a medida. A lo mejor no es una suspensión completa, a lo mejor es una suspensión parcial, todo eso se puede pactar. Y además que vea los beneficios que tiene el 332, que parte de lo que es la asignación del gobierno se puede imputar al pago parcial del 223 bis. Ok, voy con una para Eduardo y después tengo una para Laura. Eduardo, tengo una concesionaria. ¿Qué me recomendás? ¿Qué ves a futuro para mi empresa? El desarrollo violento de las ventas online, que ninguna concesionaria logró implementarlo correctamente, ¿no? Yo he trabajado en varios proyectos grandes y la resistencia de los vendedores tradicionales a la venta online era terrible. Yo creo que es el momento de empezar a desarrollarlo porque va a ser la única manera que van a poder vender automóviles en la primera etapa, ¿no? De Fernando para Laura, volviendo a los obreros de la construcción, estamos aplicando protocolo con las recomendaciones ya conocidas, sin embargo, no encontramos definición concreta respecto a la ropa de trabajo. ¿Qué tratamiento sugerís al respecto? En la tela de la ropa el virus puede permanecer en general hasta 24 horas, así que en ese sentido hay que rotar de ropa todos los días. Bien, Daniel dice, ¿qué opinan de la industria y comercialización del abrigo? Por ejemplo, frazadas. Viene el frío y no está autorizado. ¿Alguien se anima a tomar esta pregunta?
de la experiencia personal que tengo porque un cliente está dedicado a eso, empezaron a recibir pedidos y la misma familia fue a entregar pedidos de sábanas, frazadas y almohadas, porque se empezaron a convertir por hospitales que pidieron y demás, ¿no es cierto? Pienso que son de las cosas que la semana que viene van a empezar a flexibilizarse, ¿no? Sergio, ¿ibas a agregar a eso? Sí, lo último que dijo, yo creo que con darle un poquito de difusión a esto, el gobierno va a reaccionar como reaccionó en otros rubros y lo va a flexibilizar, me da la impresión. Perdón, ahí. Tengo una pregunta para Laura, que es, ¿qué recomendás en cuanto a seguir las noticias y los chats? Quiero estar al tanto de las últimas novedades, pero me enrosco mucho con tanta sobreinformación. Bueno, te voy a contar que hay un estudio que se hizo después de la caída de las Torres Gemelas en el 2001, donde se separaron y se analizaron cómo era la respuesta de estrés y el nivel de cronicidad y estrés postraumático en aquellos que habían vivido el traumatismo de las torres y aquellos que habían estado permanentemente viendo las noticias. Las hormonas de cortisol y el estrés postraumático fue superior y muy superior significativamente a aquellos en que habían estado todo el tiempo mirando las noticias, aún comparados con aquellos que habían vivido en sí la situación. Pasada la primera etapa, digamos, de temor y de impacto, cuando uno logra empezar a manejar mucho mejor su estrés, pasa a una etapa en la cual puede empezar a regular mejor las noticias y lo que come, y la ingesta y el cigarrillo y un montón de situaciones que se desencadenan. Yo te diría que es un momento como para reflexionar sobre el tema y cualquier cosa llámame, pero esto es así como te lo cuento. Muy importante poder bajarlo. Ok, y tengo una pregunta para Sergio. Si un empleado, pero estaba en periodo de prueba, o sea, dentro de los 90 días, ¿se puede dar por terminado su contrato? Obviamente, en derecho, todo es discutible. Dicen que cuando hay dos abogados hay tres opiniones. Desde el punto de vista objetivo, en el texto no debe mencionar la palabra despido, en el texto no debe vincular rescisión de contrato laboral, nada. Lo que se estaría haciendo durante el periodo de prueba es exactamente lo que dice el artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. No formalizar o no formalizar la relación de dependencia dentro del periodo de prueba conforme al artículo 92 bis. No tiene que ser despido y tiene que ser solo como que no hay formalización del contrato definitivo. Ok, muy bien. Y estando a 3 minutos de terminar, me queda una pregunta para Eduardo. Y si no entra ninguna más, con esto vamos a cerrar. Eduardo, la pregunta es, los clientes no pueden entrar en mi comercio. ¿Cómo me adapto o qué me recomendás hacer? Bueno, depende del comercio que tengan, ¿no es cierto? Normalmente los que tienen comercio y que están habilitados para hacer, están haciendo eso, que los clientes no entren. Entonces le ofrecen delivery en su casa para que no salgan. Acá, como dijo Laura, lo importante es no transitar. Entonces lo ideal sería que los clientes, que uno pueda satisfacer las necesidades de los clientes con entregas online. Hacerse un comercio minorista, que a lo mejor acceden 30 clientes que van a pedir. Son 30 personas que salieron a la calle, mientras que vos podés hacer el pedido por un chat y hay una sola persona que le retribuye a 30. Entonces esto se está usando mucho en los barrios y todo. Lo ideal es que el cliente no entre, es que no tenga que salir de su casa. Por eso el comercio online va a tener que existir, les guste o no les guste a todo el mundo, tiene que desarrollarlo, porque va a ser una gran solución social, ¿no? Sí, y quiero terminar con esto antes de agradecerles y cerrar lo de hoy. ¿Que vos querés agregar algo? Sí, quiero agregar algo como cierre, ¿no es cierto? He visto que en todos estos espacios live que hemos presenciado y aconsejado gente, mucha gente pregunta por el 223, suspensión y todo esto. Tengan en cuenta que, como dijo Laura, esta crisis es diferente, esta no es una crisis económica. Entonces, existen muchas leyes que te permiten suspender, echar gente, buscarle la forma
para aliviar una carga económica, pero tened en cuenta que primero el Estado va a hacer lo mismo que hizo en todos lados, que tapar con dinero esto y después ver qué pasa. Entonces, en la medida que todos socialmente despedimos, suspendemos y hacemos un montón de cosas permitidas, en realidad nos estamos perjudicando a nosotros mismos, porque nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, al haber mayor cantidad de gente despedida, se agrega un conflicto social más. Entonces, mi sugerencia es que aguanten un poquito, ¿no es cierto?, antes de tomar una medida que en realidad después te venga en contra, ¿no es cierto? Entonces, en estas crisis se termina saliendo, no es que no vamos a salir con absoluta seguridad, despacio, ordenado, pero no se apresuren a generar, además del problema que tenemos, otro. Eso quería decir. Muchas gracias, buenísimo. Miren, no voy a hacer el comentario que iba a hacer porque ya queda descolgado con este hermoso cierre que hiciste vos, Eduardo, así que me lo ahorro para otra. Pero quiero decirles que me encantó compartir este espacio con ustedes, gracias a todos los que se sumaron hoy. Volvemos a estar mañana, no el viernes, porque es Viernes Santo, pero mañana sí, a las 6 de la tarde vamos a estar con otro panel de lujo. Quiero entonces agradecerle nuevamente a Laura, Eduardo, Sergio, por haber estado hoy con nosotros, haber compartido sus conocimientos y experiencia, y muchas gracias a todos ustedes que se conectaron. Que estén muy bien. Buenas noches.